Buenos días, les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y en este día vamos a ir a ver en la Escritura, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, del versículo 18 al 22. Vamos a mirar qué es lo que nuestro Señor Jesús nos quiere decir en este día, qué es a lo que debemos de prestar atención y qué es lo que nosotros nos debe de motivar en este día para poder seguir adelante y agradar a nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a la lectura. En San Mateo, en el capítulo 4, del versículo 18 al 22, dice: Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, nuestro Señor Jesús, vemos que en esta parte del Evangelio de San Lucas, nuestro Señor Jesús va caminando, dice la Escritura. Ve a estos hermanos y les dice: vengan y yo los haré pescadores de hombres. Y estos dos hermanos, dice aquí la Escritura, que estaban trabajando, ellos andaban haciendo lo que ellos sabían, era pescar. En ese momento dejan eso y se van, lo siguen. Más adelante encuentra a otros dos de los apóstoles. Estaban en lo mismo también, en los quehaceres de su día, en las preocupaciones normales de su día. Aquí no nos dice si estaban frustrados, si estaban cansados, si iban empezando el día o que si ya habían regresado. Pero lo importante no es ese. Lo importante es a lo que ellos prestan oído. Nuestro Señor Jesús pasa y les dice: vengan y síganme. Les dice que Él los hará pescadores de hombres. Y eso nos tiene que mover a nosotros también, el llamado. Porque lo importante es lo que nuestro Señor Jesús hace. Los llama. Y ellos contestan ese llamado. ¿Qué hacen? Dejan todo, dice la Escritura. Dejan todo y lo siguen. ¿Y por qué nosotros no hemos podido hacer algo así? Dijeras, o uno se puede poner a pensar, a mí Jesús no me ha llamado, yo no lo he mirado, yo tengo las ocupaciones del día. Y precisamente ellos también estaban haciendo lo mismo, estaban haciendo lo que ellos sabían hacer, estaban dedicados a su trabajo, eran responsables en su trabajo. Dice que los padres estaban ahí, el papá de ellos estaba ahí, y a ellos no les importa. Cuando escuchan la voz, tenemos que meditar un poco cómo fue ese momento, qué es lo que tenía las palabras de nuestro Señor Jesús que penetraron la mente, el corazón de estas personas a los que ellos eligió. Pues recordemos que en ese momento ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Ahora la diferencia que hay entre ellos y nosotros es que nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. También tenemos oídos igual que ellos. Pero la diferencia entre ellos y nosotros, a estas personas que Él llamó, es que ellos sí le creyeron. Y nosotros, tú y yo, quizás no le estamos creyendo a nuestro Señor Jesús, porque las mismas cosas, lo mismo que les dijo a ellos, lo mismo nos dice en estos días. Nos dice: deja eso, ven y sígueme.
Pero la duda viene ahí, porque uno se pone a pensar, ¿cómo estoy seguro que Dios me está llamando? Porque a lo mejor tú que estás mirando el video te puedes poner a pensar, ¿cómo es esto que Dios me está llamando? Y sí, medítalo, piénsalo. ¿Cuántas veces no has leído la Escritura o partes de la Escritura? Vamos a misa, las personas nos hablan de las cosas, de las maravillas, de los milagros, de todas estas cosas que Dios hacía y que Dios llamaba a las personas. E incluso nos dicen, Dios te está llamando este día para que rectifiques el camino. Dios te está llamando para que lo sigas. Dios te está llamando para que seas una persona nueva, en que Él te cambie, que Él transforme la persona. Pero tenemos que prestarle oídos principalmente, escuchar lo que Él nos está diciendo para que nosotros podamos seguirlo, para que nosotros en el caminar Él nos vaya limpiando de tanta cosa, de tantas cosas que no nos están haciendo bien. ¿Por qué vivimos estas cosas ahorita en estos tiempos? ¿Por qué vivimos tanto problema? ¿Por qué vivimos metidos en tantas dificultades, en tantos problemas? Porque la mayoría de nosotros no le prestamos oídos a nuestro Señor Jesús. Solamente le estamos prestando oídos a lo que nosotros queremos, al interés propio, a lo que el mundo me ofrece, a las oportunidades que hay en el trabajo o en la vida. Y solamente estamos pegados a eso, pero a Dios no lo estamos escuchando. A Dios lo dejamos hasta el final. No estamos haciendo lo que el Evangelio de hoy nos está diciendo, donde estas personas estaban al igual que tú y yo trabajando. Cuando nuestro Señor Jesús les habla, ellos dejan todo y lo siguen. Pero uno dice, bueno, yo no puedo dejar las cosas así, porque tengo familia y tengo tal y tal responsabilidad. Y es cierto, pero nuestro Señor Jesús quizás no te está llamando para que seas como Él, como el que te ponga la misma responsabilidad que a estos apóstoles. Tu llamado, el tuyo y el mío, a lo mejor es algo diferente, que solamente quiere que tú lo sigas, para que tú traigas a tu propia familia, a tu propia casa. Estos apóstoles, recordemos que ellos tenían una misión diferente, donde nuestro Señor Jesús estaba formando esta segunda parte, la religión católica apenas estaba formando las cosas para de los apóstoles hacia acá. Recordemos eso. Entonces a ti y a mí nos hace un llamado, y a lo mejor no nos quiere para algo tan grande, porque sabe de nuestras limitaciones, sabe de nuestros apegos, y ellos también lo tenían. Recordemos eso. Hoy tenemos una gran ganancia, que tenemos un historial en donde nosotros podemos, como incrédulos a veces que somos, podemos mirar hacia atrás, podemos ver que hay cosas que nos respaldan y en las que yo puedo confiar más en nuestro Señor Jesús. En aquel tiempo los apóstoles tenían también la historia de los profetas y todo esto, pero hoy tú y yo tenemos el Espíritu Santo, el que nos guía por la verdad. Entonces hoy nuestro Señor Jesús también nos hace a nosotros ese llamado, nos dice que lo sigamos. Y uno puede decir, pues es que yo sí lo estoy siguiendo. Bueno, qué bueno y bendito sea Dios que lo estamos siguiendo, pero Él quiere algo más de nosotros quizás. Y uno puede decir, bueno, ¿y tú cómo sabes? Bueno, y tienes toda la razón, ¿yo cómo voy a saber? Pero tú tienes al Espíritu Santo, tú también tienes la Escritura, tú también puedes ir al Santísimo, tú también puedes tener una conversación directa con nuestro Señor Jesús, pero Él nos está invitando a que lo sigamos. ¿Y cómo lo vamos a seguir?
en la oración, que lo escuches, que ores. El orar es platicar con Él, exponerle nuestros problemas, exponerle lo que nos preocupa, las alegrías, las tristezas, todo esto, lo que nos rodea. Eso es orar, y eso es lo que nuestro Señor Jesús quiere, que nos pongamos en oración, que lo escuchemos, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y empecemos a investigar sobre Él, que nos interesemos en Él, que vayamos poco a poco conociendo más de Él de una y otra manera, que empecemos a interesarnos en sus cosas de nuestro Señor Jesús, para que nosotros personalmente podamos tener una relación más directa con Él, que nosotros como hijos de Dios podamos entender, que podemos preguntarle, que podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que tú y yo podamos conocer un poco más y prestarle oídos a Él, y no solamente llenarnos de las ambiciones personales y de las cosas que el mundo nos ofrece. A eso sí le prestamos atención, le prestamos oídos, pero a las cosas que Dios nos quiere dar, a las cosas que Dios nos quiere decir personalmente, no le prestamos atención. Así que si tú tienes la manera de asistir a un grupo de oración, a unas pláticas de Biblia, a un retiro, asiste, porque Dios te va a llamar. Y aparte tienes la Escritura, ahí lo vas a empezar a conocer, vas a empezar a saber quién es este Jesús de lo que te estoy hablando. Ponte en oración y vas a saber, vas a empezar a ver las cosas diferente, porque nuestro Señor Jesús siempre escucha y siempre está atento para aquel que le presta sus oídos, para aquel que se interesa en sus cosas. Así que yo te invito de verdad a que prestes oídos como lo hicieron nuestros apóstoles. Este es un nuevo comienzo para ti y para mí, que podamos nosotros también llenarnos de las mismas alegrías que estos apóstoles tuvieron, porque te aseguro que después de ellos haberlo seguido, si ellos hayan visto que esto era una mentira, que era una farsa, ellos hubieran renunciado y se hubieran vuelto a las barcas a seguir pescando y hacer su vida normal, como lo estaban haciendo antes de que nuestro Señor Jesús los hubiese llamado. Pero ellos, dice la Escritura, que ellos murieron contentos por Jesucristo. Entonces quiere decir que si tú llegas a conocer a nuestro Señor Jesús, que si nosotros lo llegamos a conocer en verdad, vamos también a vivir felices. Nuestra vida va a ser transformada por nuestro Señor Jesús. Así que este es el mensaje, y esto debería de ponernos a pensar con alegría, de prestarle oídos a nuestro Señor Jesús. Y así que yo te deseo que hacerte la invitación a que te aventures a conocer a nuestro Señor Jesús. Préstale tus oídos y préstale el corazón. Y yo te deseo que tengas un día lleno de paz y de bendición.